Del 0 al 10, ¿qué tan decidida estás a recuperarte de tu trastorno de conducta alimentaria? Hoy vamos a repasar las 8 fases de la recuperación para poder contestar la pregunta de ¿realmente me estoy recuperando o me estoy autoengañando? Y esto, aunque suene fuerte, no quiere decir que el autoengaño sea voluntario, sea deliberado, sino que es parte justamente del trastorno. Es normal, es entendible y esperable que pases por ahí antes de empezar un proceso de recuperación activa. ¿Okay? Entonces es normal si al final del episodio te das cuenta que tu proceso no es muy activo que digamos, no está siendo tan constante, pero que si te llama la recuperación, que sepas en dónde estás y hacia dónde te puedes dirigir. ¿Okay? Entonces por eso hoy vamos a repasar estas 8 fases y te invito a que si te identificas con una o varias, puedas escribir acá abajo el número de la fase. También si quieres complementar tu toma de conciencia, visita mi Instagram. Una de las últimas publicaciones justamente tiene esta dinámica que tú puedas escribir el número de la fase con la que te identificas y ahí mismo yo te respondo con algo que puedes hacer el día de hoy, una acción, una invitación para continuar y avanzar en tu proceso. Bien, estas 8 fases están inspiradas en un libro que se llama 8 Keys to Recovery from an Eating Disorder de Caroline Costin y otra autora que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero acá abajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedas adquirir el libro si esto resuena contigo. Entonces, las 8 fases están inspiradas en lo que estas autoras proponen, sin embargo, pues han tenido algunas adaptaciones que le hemos venido dando, mis acompañadas y yo, a lo largo de este tiempo. ¿Okay? Te voy a ir nombrando cada una de estas fases y pues una descripción, obviamente, de cada una de ellas para ver con cuál te identificas y de ahí empezar a ver qué puedes hacer, ¿no? Entonces, la fase número 1 es básicamente cuando tú dices, no creo que tenga un problema. O sea, yo no siento que mi relación con la comida, la relación que tengo con el cuerpo, con el ejercicio, sea un problema. Y cabe recalcar que aquí como quiera ya pasamos la fase 0, ¿ok? Acá no se está incluyendo, pero la fase 0 podría ser una etapa de luna de miel en el trastorno. ¿Por qué de luna de miel? Porque el TCA en esta fase te está dando lo que buscabas o quizá lo que necesitabas. Es de luna de miel porque el trastorno no parece tener nada malo. Y tú dirás, Melissa, pero es que de eso se trata la fase 1. Y no necesariamente, porque en la fase 1, si tú ya te estás planteando el que no crees que sea un problema, ¿por qué es? ¿No? Porque quizá ya leíste algo, ya recibiste algún comentario, ya escuchaste algo de algún profesional de salud, de alguna persona que se haya recuperado, de tu familia, no lo sé, algún comentario, alguna anotación de cierta conducta, cierta creencia que tienes alrededor de la comida, tu cuerpo, no lo sé, ¿no? Entonces, la fase 1, el no creer que tengo un problema, es como una negación, pero donde ya hay cierta conciencia, ¿okay? A diferencia de esta, llamémosle fase 0, en donde es una luna de miel totalmente, o sea, tú estás inmersa, quizá apenas vas empezando con el TCA, estás sintiendo, lo voy a decir entre comillas, beneficios muy notorios y casi ningún problema. ¿Okay? Entonces, igual si tienes dudas sobre la fase 0 o fase de luna de miel, me puedes dejar acá abajo tus preguntas y hacemos un episodio dedicado solamente a esa fase. Pero bueno, entonces, la fase 1 es, no creo que tenga un problema. ¿Sí? ¿Qué preguntas, qué reflexiones yo te podría sugerir si sientes que estás aquí? ¿Sí? Primero que nada, que te plantees cuáles son los valores importantes para ti. ¿Qué valoras en la vida? Tal vez el amor, la paz, la libertad, el respeto. ¿Okay? Una vez que conectas con tus valores,
Solamente te invito a que te hagas la pregunta si la relación que tienes con la comida, con tu cuerpo y con el ejercicio se alinean con ellos. Se alinean con el respeto, la paz, la libertad, la calma o nada que ver. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que yo te invitaría a plantearte. Vamos entonces con la fase 2. La fase 2 es cuando dices, ok, puedo tener un problema, pero no es grave o no es tan grave. ¿Okay? Acá ya avanzamos, ¿sí? Ya hay una ligera aceptación de que es disfuncional, ¿no?, tu patrón de alimentación, de que hay creencias quizá raras, voy a decir esa palabra, o tal vez ya te has planteado u otras personas te han planteado que estás presentando conductas alimentarias de riesgo. Y esto es muy común. El tú darte cuenta que tienes conductas de riesgo, y el momento en el que tú lo notas, no es el momento en el que dices, está bien, voy a dejar de hacerlo porque puedo notar que estoy en riesgo, puedo notar que esto me puede afectar. No, usualmente seguimos un poco negadas y es el, ok, sí puede haber algo ahí, pero no es grave, no estoy mal, mira, sigo comiendo, mira, tengo un, lo voy a decir entre comillas, peso saludable, no sé, dependiendo cada persona. Si tú te encuentras en la fase 2, algo que te puedo sugerir que hagas, que te preguntes, es, si tuvieras que hacer una lista de molestias que están presentándose en tu vida a partir de tu alimentación, a partir de tus hábitos de ejercicio y la relación que tienes con tu cuerpo, ¿cuáles serían estas molestias? Y no tienen que ser físicas, pueden ser molestias emocionales, sociales, molestias mentales. Te voy a dar algunos ejemplos. Anemia, insomnio, compulsión alimentaria, aislamiento, miedo constante. Entonces, es una invitación, ahí te lo pongo, qué molestias estás presentando que se asocian a la relación que tienes con la comida, con tu cuerpo, con el ejercicio y a tus hábitos en estas 3 áreas. Y una vez que pasamos las primeras 2 fases que aparentemente son como de negación, vamos con la fase 3. Ahí es donde dices, quiero cambiar, pero no sé cómo dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Okay? En las primeras fases, empezando desde la 0, ya escuchas a la voz del trastorno alimenticio, pero la voz pudiera parecer tu amiga, ¿no? Ya en la fase 3 te estás dando cuenta que esa amiga te juzga, te lastima, te dice cosas negativas, hace que te aísles, ¿no? Te causa problemas. Lo que empezó siendo una voz amiga que te ayudaba, que era un recurso para ti, termina siendo algo difícil, algo doloroso que está en tu mente constantemente. Así que es donde quieres cambiar. Se siembra la semillita de recuperarte, de sanar. Sin embargo, es normal que no sepas qué hacer exactamente, que vengan muchas dudas, porque incluso en internet hay un montón de testimonios, de cuentas, incluso a veces se contradicen entre sí. Entonces, bueno, quiero cambiar, pero no sé cómo. Algo que yo te recomendaría si te encuentras en la fase 3 es que explores un poquito las conductas que en tu día a día vienen del trastorno alimenticio. ¿Cómo saber cuáles vienen de ahí? Bueno, revisa tu día, desde que te levantas, qué es lo primero que haces. A lo mejor tomas un vaso de agua, a lo mejor te ves en el espejo, a lo mejor escribes en tu diario, no sé, de ahí qué va pasando hasta que te vuelves a ir a la cama en la noche. Una vez que haces el repaso de tu día, puedes circular aquellas acciones que directa o indirectamente buscan controlar tu cuerpo, el tamaño de tu cuerpo, las señales de tu cuerpo. Esas acciones, esas conductas vienen del trastorno.
Y el siguiente paso sería entonces hacer lo contrario. ¿Okay? Este ya es un tema para otro episodio, o sea, el hacer lo contrario a lo que te dice el TCA es 100% necesario, pero es complicado, es retador. Entonces, si te interesa el tema, házmelo saber y lo podemos conversar. Pero esa sería mi primera sugerencia si tú estás aquí en quiero cambiar, pero no sé cómo. ¿Okay? El cómo es haciendo lo contrario a lo que te dice el TCA. Y para saber qué es lo que tienes que hacer diferente, pues primero repasa tu día, un día normal, e identifica las conductas que vienen del trastorno de alimentación. Vamos entonces con la fase 4. Traté de cambiar, pero no pude. Traté de recuperarme, pero no pude hacerlo. Usualmente estás en la fase 4 cuando en la 3, que era el que querías cambiar, lograste modificar ciertas conductas, pero algunos miedos te detuvieron de seguir avanzando. ¿Okay? Y esto puede ser funcional por un tiempo, pero luego te das cuenta que no lo fue tanto, te das cuenta que hay una libertad mayor, que todavía no estás ahí, y puede venir el pensamiento de es que ya lo intenté y no fue para mí, no me pude recuperar. Esa es la fase 4. Casi siempre cuando tú estás aquí es por miedo a engordar, miedo a recuperar peso, a que tu cuerpo cambie. Entonces mi invitación es darle luz a esa oscuridad. Explora los miedos que tienes. No tiene que ser necesariamente a recuperar peso. Puede ser miedo a perder el control, puede ser miedo a cualquier otra cosa. Observa los miedos. Dales luz. Explóralos, desmenúzalos. ¿Qué hay debajo de ellos? ¿Qué es lo peor que crees que podría pasar? Y una vez que ya le abriste la puerta a esa sombra, a eso que puede ser muy difícil de reflexionar, viene la siguiente pregunta: ¿cómo podrías atender esos miedos sin las conductas del trastorno? ¿Cuáles son las necesidades que están debajo de tus miedos y cómo se podrían cubrir sin las conductas dañinas del TCA? ¿Okay? Entonces, eso es para las que están en la fase 4, que es traté de recuperarme, pero no pude hacerlo. Vamos pues con la fase 5. Puedo deshacerme de algunas conductas del trastorno, pero no de todas. Puedo controlar algunas cosas, pero no todas. Esa es la fase 5. ¿Okay? Y esto pues se puede sentir muy diferente dependiendo de la persona, ¿verdad? Pero quizá vamos a hablar de una bulimia nerviosa. Entonces tal vez ya estoy disminuyendo la frecuencia de los vómitos, pero no de los atracones, o viceversa. ¿Okay? Quizá estoy logrando el que pase más tiempo, ¿no? Semanas incluso entre las ocasiones en las que me purgo, pero sigo haciendo ejercicio compulsivamente o sigo teniendo reglas de alimentación en cuanto a cantidades de comida. No sé, esto puede ser muy diferente dependiendo de cada quien. La cosa es cuando, quizá para ojos de otras personas, tú ya estás casi del otro lado, pero tú sabes, tú sientes que no es así. ¿Okay? Porque sigue habiendo miedo, culpa, frustración, desesperación, ¿no? Y se están manteniendo ciertas conductas quizá restrictivas, quizá compulsivas de tu trastorno de alimentación. Entonces, si tú estás aquí en la fase 5 de puedo abandonar ciertas conductas del trastorno, pero no todas, yo te recomendaría que primero te reconozcas y honres todo lo que has logrado y avanzado hasta el momento. ¿Okay? A nivel pensamiento, emociones, acciones, ¿cuáles han sido tus logros hasta ahora? Escríbelos, haz una lista y al lado de esta lista escribe lo que ahorita te parece todavía imposible hacer o dejar de hacer. ¿Okay? Teniendo esta claridad,
vas entonces a poder hacer otras cosas. Quizá lo que todavía te parece muy difícil de hacer o dejar de hacer, lo puedas enumerar dándole el valor más pequeño, el número 1, a aquello que sí sería retador, pero no sería tan retador. Y empezar por ahí, ¿no? A hacer lo contrario, a tener nuevas herramientas, a ir a terapia y trabajarlo. Eso ya vendrá. Pero en primera instancia, algo que yo te podría sugerir es haz 2 listas. En una vas a escribir todos tus logros hasta el momento, y una vez que ya estás en ese mood de repasar lo que has logrado, ahora sí, ¿qué me falta? ¿Qué me parece imposible? ¿Qué me parece difícil? Vas a estar cultivando la voz de recuperación que te puede ayudar a salir de las conductas que se están manteniendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nos faltan 3 fases, 6, 7 y 8. Pero hasta este punto creo que hemos pasado por las fases más difíciles, ¿no? Aquellas en las que nos da mucho miedo no lograrlo, no salir del trastorno. Y ya cuando entremos en la fase 6, hay más días buenos que malos, hay más días tranquilos que intranquilos. Sin embargo, si tú estás en las 6, no te conformes con las 6. No te conformes con las 5 ni con las otras, ¿verdad? Pero hay una recuperación total, completa. Y a pesar de que esto se puede sentir y ver diferente, dependiendo la persona en cuestión, busca tu paz, busca tu libertad completa. En medida de lo posible, hazlo porque lo mereces, ¿no? Hace días recibí un mensaje de una chica que acompañé hace tiempo que me decía que sabía que había personas que funcionaban, ¿no?, en su día a día, aún con el trastorno, aún estando en una cuasi recuperación, pero que ella no quería eso para su vida, ¿no? Que sabía que había más y ella quería esa plenitud. Si tú piensas igual, por favor, quédate y ojalá que te pueda ayudar y contribuir lo que vamos a hablar de las fases 6, 7 y 8, porque son muy valiosas también en tu proceso. Bueno, vamos entonces con la fase 6, que es: ok, acepto que sanar toma tiempo y que el proceso no es lineal, que la recuperación no es lineal. La fase 6, como ves, hasta se siente diferente, está llena de aceptación y de compromiso, ¿no? Un compromiso de permanecer en el proceso de recuperación. Así que si tú estás aquí en la fase 6, pues primero reconócete todo lo que has avanzado para estar en este punto. Y ahora sí, una invitación que te puedo hacer para que sigas avanzando es: toma conciencia de qué detona aún el día de hoy, qué detona en ti impulsos incontrolables o una rumiación de la voz del TCA. ¿Ok? Hasta este punto, quizá has logrado atravesar muchas dificultades, has sobrellevado retos. Sin embargo, si todavía estás en este sanar, estás en este camino y ya aceptas que toma tiempo, que no es lineal, con esta calma, date unos minutos para reflexionar qué te sigue detonando. En especial, ¿qué detona que la voz del TCA tenga un volumen muy elevado en tu cabeza? Porque a lo mejor, aunque escuchas esa voz muy fuerte, ya no cedes ante ella y ya no tomas acción. Pero es importante que tomes conciencia de que despierta esa voz y darte cuenta que, ok, hasta este punto sigue ahí, vamos a seguir avanzando. Una vez que has tomado conciencia de esto, ¿por qué no? Puedes también escribir qué te detonaba antes, pero ya no. Y esto te va a ayudar a darte cuenta de que eres capaz y de que la recuperación sí sirve y sí es posible para ti. Y bueno, vamos entonces entrando a las últimas 2 fases. La fase 7 es:
estoy prácticamente libre tanto de comportamientos como de pensamientos del TCA. ¿Okay? Prácticamente libre. Esto quiere decir que todavía hay ciertos pensamientos, pero ya no condicionan tus acciones, ¿verdad? Y ya la frecuencia y la intensidad es muchísimo menor. Te decía, no te conformes con esto, pero sin duda, pues expresa muchísimo esfuerzo, compromiso contigo misma, autocuidado, amor, así que pues me alegra si estás acá en la fase 7. Algo que yo te recomendaría si estás aquí para seguir avanzando es que hagas una lista de mínimo 5 razones para motivar a otra persona a recuperarse. ¿Okay? Ponte en ese lugar, ¿no? De motivar, inspirar. ¿Cuáles son 5 buenas razones que podría tener una persona para sanar su trastorno de alimentación? También puedes escribir 5 formas de gestionar sanamente los impulsos del TCA. ¿Okay? Hasta este punto has aprendido muchas herramientas, muchas estrategias. No está de más que las repases y que escribas tus 5 formas favoritas de gestionar los impulsos del trastorno. ¿Okay? Y bueno, vamos entonces llegando a la última fase, que quizá quienes están viendo el video en YouTube puedan ver mi cara de emoción, porque la fase 8 es muy mágica, me encanta escuchar testimonios de personas que están acá. La 8 nos dice, el TCA es 100% cosa del pasado, ha llegado la recuperación completa, total. ¿Okay? Importante, el TCA es 100% cosa del pasado. Si tú estás aquí, si ya estás disfrutando la libertad, la paz mental, la calma, el volver a ser tú, ¿no? Y todos los beneficios que trae la recuperación, porque algo que a mí me encanta decir es que la recuperación es un llamado de tu alma. Entonces, en el momento en el que tú tomas el llamado, trabajas en él y logras recuperarte, es un reconocimiento muy profundo. Necesidades que se ocultaban detrás de temas con la comida y con tu cuerpo, las estás pudiendo atender de una manera diferente. Estás alcanzando plenitud, estás evolucionando, estás creciendo como persona, estás cultivando también tu parte espiritual. Y en el proceso estás beneficiando a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a tus relaciones, incluso a tu economía, qué sé yo. Entonces la recuperación es maravillosa, es mágica. Y sí, puede sonar que la estoy romantizando, pero es que ya vivir con un TCA es demasiado difícil, es demasiado doloroso. Y me interesa que te ancles en lo que vas a ganar al recuperarte, porque es verdad, ¿sí? Entonces, si tú estás aquí en la fase 8 y estás viviendo esta plenitud, esta libertad, esta paz, tengo nada más 2 preguntas para hacerte. Una de ellas es, ¿quién eres? ¿Quién eres sin el TCA? ¿Quién eres en verdad, en esencia? Y número 2, ¿quién te hacía creer el TCA que eras? Pero, ¿qué te diste cuenta que no? ¿Sí? Y listo. Estas serían 2 preguntas si ya realmente eres superviviente de un TCA y es cosa del pasado. ¿Sí? Un truco que quiero compartirte es que si tú te encuentras en la fase 3, tal vez te ayuda lo de la fase 4, porque sabes que estás en la 3 y que quizá más adelante experimentes lo de la 4. Entonces, puedes un poco ir trabajando en la fase en la que estás, pero también ayudarte como si estuvieras en la que sigue. Ahora, esto pareciera muy lineal y justamente la fase 6 nos habla de que se acepta que el proceso no es lineal y que la recuperación toma tiempo. Entonces no es lineal. No necesariamente vas a pasar de la 0 a la 1 a la 2, etcétera, etcétera. Puede que estés sintiéndote en 2 fases al mismo tiempo,
Quizá estabas en la 5 y de repente te sientes en la 3, en la 2, pero luego en la 7, pero luego en la 4 y así, ¿ok? Porque no es lineal, es normal, es parte de. Sin embargo, si tú trabajas dependiendo de la fase que predomine en ti, te aseguro que vas a avanzar. Y avanzar puede ser que estabas en la 4 y luego estás en la 6, ¿no? O que estás en la 4 y tienes bocaditos de la 6, ¿no? Tienes esos momentitos en donde aceptas que el proceso no es lineal, que quieres sanar, que vas a permanecer en él, aunque no sea de la noche a la mañana. Entonces, pues bueno, te dejo con estas 8 fases que te recuerdo están inspiradas en un libro, 8 Keys to Recovery from an Eating Disorder. Te voy a dejar la información acá abajo en la cajita, en la descripción, dependiendo en dónde me estés escuchando. Y si tienes sugerencias de libros, de temas que te gustaría tocar en el podcast, házmelo saber con confianza. Y por último, estoy preparando algo muy especial para todas las personas que quieran recuperarse desde una mirada holística, pero otra vez como directa, ¿no? O sea, activamente trabajar en tu recuperación, pero con amor, con compasión, incluyendo tu parte espiritual, ¿por qué no? Estoy preparando algo específicamente para ti, que resuenas con esto, para el 2025. Así que quédate muy cerquita de mi Instagram, de acá del podcast, porque te voy a ir contando más conforme avancen los días. Gracias por ver hasta aquí. Déjame tus preguntas, tu retroalimentación, va a ser muy valioso y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.